La novela ha sido el resultado de las condiciones sociales que se viven en las diferentes épocas. Les hablaré de una muy especial en donde el personaje principal es un joven que atrae conflictos. La novela fue escrita por el autor José Joaquín Fernández de Lizardi, quien narra las aventuras del Periquillo Sarmiento. Sin duda, una novela muy divertida que muestra el folclore y tradiciones mexicanas. Es considerada la primera novela en la que se muestra un fuerte realismo, un carácter satírico pero también pintoresco. Esta obra se considera más cercana al neoclasicismo por la fuerte influencia de este movimiento que dio paso a la novela romántica. En el romanticismo encontramos Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano. El romanticismo en un pequeño pueblo utópico de México. Los personajes principales son un militar y el cura. Los hechos narrados en Navidad en las montañas refleja claramente las características de la novela costumbrista en las manifestaciones descriptivas del pueblo que refleja sus costumbres y tradiciones específicas de una región, retratando la costumbre popular del festejo navideño en México, ya que la narrativa transcurre en vísperas de Navidad, una bonita época que se presta para describir la vida pueblerina apegada a una religión, costumbres y bonitas tradiciones, en las que el autor realiza una descripción cuidadosa y detallada tanto del hermoso lugar como de las personas. Todo parece transcurrir sin conflictos y haciéndonos pensar en cómo sería vivir en un lugar parecido. Otra característica es que se enaltecen los valores como el respeto, la igualdad y la cooperación entre la sociedad. Se muestra una secuencia cronológica y pues no podía faltar una pareja que decide declararse su amor. Pues recordemos que dentro del romanticismo las características principales son el amor, involucrar sentimientos, pensamientos positivos, dulzura, la idealización y en este caso un lugar utópico. La literatura realista marca una ruptura con el romanticismo, tanto en forma como en ideas, apartándose del espíritu idealista y lo estético, apostando por lo real, reflejando las costumbres y la realidad contemporánea, pues los autores se inspiran en la vida real. Una obra base considerada literatura popular es de Federico Gamboa, con la novela Santa. El autor plasma la farsa, la ironía y la crueldad. Refleja su vocación costumbrista de la novela. Además, es una obra que se filmó, pues Santa no la vuelve atractiva su belleza, sino la condición de pureza mancillada por la sociedad. Santa es una joven hermosa que se convierte en mujer de la vida galante. Los autores del realismo procuraban mostrar una producción fiel y exacta de la realidad. Muestra al hombre objetivamente, pues da toques de una cruda realidad. Pretende reflejar la verdad tal como es. El realismo da el paso al naturalismo. Algunos representantes de este movimiento son Federico Gamboa, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacios. La obra Sor María Margarita es un ejemplo del naturalismo. Recordemos en el momento en el que la religiosa se arranca los ojos delante del hombre que la quiere, en donde encontramos una característica muy sobresaliente del naturalismo, que es llevar al realismo a una exageración. Sin embargo, por otro lado, podemos apreciar la lealtad y bondad y el acto de sacrificio por una persona fiel a sus creencias y a su religión. La novela naturalista también sirve para criticar y burlarse de la sociedad. Trata temas
en donde se pretende demostrar que el medio hostil influye sobre la forma de ser de los personajes y sus acciones. El siglo XIX se encuentra plagado de poetas importantes en la historia mexicana, como lo son Ignacio Manuel Altamirano, que nos ayuda a entender lo que pasaba en esa época con su novela Navidad en las montañas, en donde nos muestra cómo luego de la Guerra de Reforma y de la Guerra de Intervención Francesa en 1867, México entró en una etapa de reconstrucción. Cabe resaltar que Altamirano creía que escribir era el arma más poderosa y por ello se expresaba a través de sus textos. También nos encontramos con Manuel Carpio, el veracruzano que se inspiraba frecuentemente en temas bíblicos, siendo el poeta más redituado de su tiempo. La sociedad y la religión le deben que gracias a sus versos se hayan propagado pensamientos elevados y afectos puros. Es importante mencionar que Carpio pensaba que las imágenes eran importantes en la poesía, porque con solo las palabras nos podíamos imaginar lo que decía, como en su poema La Enunciación, en donde se muestra un claro ejemplo de cómo en la poesía de esa época se trataba de enaltecer la lengua castellana con la rima y se trataba de expresar lo que los poetas sentían a través de los poemas. Y bueno, podríamos seguir hablando de poetas importantes en este siglo, como lo son Manuel Acuña, Fernando Calderón, Gutiérrez Nájera y por supuesto que no podíamos dejar de mencionar a Pablo Neruda. Pero en general, las características de la poesía en esta época eran que el tema que querían tratar era la libertad de expresión. Querían diferenciar la poesía mexicana de la española, pues recordemos que justamente en este siglo se dio la independencia mexicana. Para comprender mejor el mundo del modernismo, hablemos de dos de los autores más representativos. Amado Nervo. Amado Nervo y el modernismo constituye una de las actitudes de la literatura que busca una renovación del idioma, una estética de la libertad y un nuevo tipo de belleza. Viene por la transformación de las sociedades por medio de las revoluciones social e industrial, de manera que el desarrollo de la ciencia aumenta y el arte comienza a ser mercancía que debe gustar a un determinado público. Las características literarias de Amado Nervo y el modernismo presentan lo siguiente. 1. Lo romántico como forma muy personal. 2. El uso sencillo y claro del lenguaje que expresa su individualidad. 3. El propósito de crear sus propias expresiones sin reglas con total libertad. Y 4. No estar sometido a algún programa o manifiesto que obligara a definirse. Entre sus obras podemos encontrar El Bachiller, Perlas Negras, Místicas, El Éxodo y las Flores del Camino, La Amada Inmóvil, que pues cabe mencionar que esta última obra se la escribió al amor de su vida después de fallecer prematuramente. Gutiérrez Nájera. La radicalidad modernista de Gutiérrez Nájera reside no en una crítica directa, sino en la forma de disponer con suma delicadeza de las cosas del mundo poético, de manera que éstas, a pesar de la evidente armonía musical de sus versos, expresen la crisis en la contradicción entre el mundo y las pasiones que abordan al hablante. La musicalidad y la elegancia de los versos de Gutiérrez Nájera están a disposición de expresar la crisis de una modernidad que en América Latina se implantó con fuertes contradicciones. Así, la armonía de la musicalidad de los versos, junto con la femineidad y la fragilidad de las situaciones y sentimientos de sus poemas, contrastan profundamente con la rudeza de una modernización cuyas bondades no pasan de la virtualidad poética, dejando a la espera de las clases bajas de las sociedades latinoamericanas de sus tan ansiosos frutos. Primero vamos a ver la situación histórica. La Revolución Mexicana comienza en 1910 y termina en 1924, y esta inició gracias a que Francisco de Madero proclamó el Plan de San Luis, en donde incitaba al pueblo a levantarse en armas para quitar del poder a Porfirio Díaz, que llevaba desde 1876 en él. Esta época se caracteriza porque sus obras están en condición de memorias más que de novelas. Son casi siempre alegatos personales en los que cada autor, a semejanza de lo que aconteció con nuestros cronistas de la conquista, propala su intervención en la revolución. El género adopta diferentes formas, ya que el relato episódico que sigue la figura central de un caudillo, o bien la narración cuyo protagonista es el pueblo. Otras veces se prefiere la perspectiva autobiográfica y con menos frecuencia, los relatos objetivos o testimoniales.
Las novelas de la Revolución han contribuido poderosamente a lo que podría llamarse la creación de un estilo del pueblo, en cuanto lo expresan y lo acogen. Su aparición es paralela, por otra parte, a la de un amplio repertorio novelístico hispanoamericano de temas populares, y junto con esas obras, las nuestras participan señaladamente en el surgimiento de la novela americana, ocurrido en aquellos años. Dentro de los autores y obras de esta época nos podemos encontrar a Mariano Azuela con Los de Abajo en 1915, que algunos autores mencionan que esta es la precursora de este género, a Martín Ruiz Guzmán con la obra La sombra del caudillo en 1924, a José Rubén Romero con Mi caballo, mi perro y mi rifle en 1936 y a Gregorio López y Fuentes con El indio en 1937. Las corrientes europeas de vanguardia tuvieron su primera repercusión mexicana entre 1921 y 1927, planteando y asumiendo como el primer manifiesto de la vanguardia mexicana denominada estridentismo. Dos nociones básicas para comprender las producciones artísticas de vanguardia son ruptura por un lado y modernidad por otro, ambas plenamente ligadas. El estridentismo rescató matices del futurismo italiano, que buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales. Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución. Exaltaba lo sensual, nacional y guerrero. Como autores principales tenemos a Ramón López Velarde, quien es uno de los poetas mayores de la literatura en México. Su obra revela un dilema de espíritu, el cual se entregó hasta las últimas consecuencias, la religiosidad y el erotismo. Publicó en vida dos libros, La sangre devota en 1916 y Zozobra en 1919. Después tenemos al escritor Manuel Maplesarce. En el año de 1921 establece y delinea las características del estridentismo, movimiento vanguardista que pugna por una renovación total de la literatura y del arte en general. Su amplia obra abarca diversos géneros, el ensayo, la crítica literaria y de arte en general, la historia y las memorias. Publicó una antología de la poesía mexicana moderna en 1940 y el paisaje en la literatura mexicana en 1944. Y por último tenemos al autor Octavio Paz. En las obras de nuestro premio Nobel, las palabras se dejan para colmar las virtudes de los grandes poemas y los grandes ensayos. Tiene obras como El laberinto de la soledad y la concepción del fenómeno poético en El arco y la lira o Los hijos de Limo. En la década de los 30 floreció el grupo de los contemporáneos, que se llamaron un grupo sin grupo, con ironía y soberbia frente a los adversarios, además de sus contribuciones literarias con interés de algunos autores por el teatro, estuvieron atentos al desarrollo cultural y divulgaron las obras de los pintores. También se radicalizó la poesía y la crítica literaria, que conduciría a la devastada del grupo y al involucramiento sociopolítico de sus integrantes y su revuelco a la narrativa. En la década de los 40, el sello de la Casa de España en México, ya transformada en el Colegio de México, reúne algunos textos críticos suyos en Textos y Pretextos. Esto obedecía a la conciencia de que la crítica era acompañamiento reflexivo y sustento contextual del clima en que la obra literaria debía ser leída, conciencia muy distinta, aunque el nexo fuera en lo estético más inmediato, de lo que desarrollaron Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Al empezar la quinta década del siglo, sin Villarrutia presente, la literatura mexicana se preparaba ya para asumir un estado de normalidad, que por un lado se desprendía de la retórica nacionalista y por otro dejaba de ser un estado permanente de excepción. El desarrollo social preparaba al país para una vida cultural normalizada, aquello que los modernistas quisieron antes de la Revolución. El realismo mágico en la novela de Pedro Páramo se manifiesta desde la incesante búsqueda de un joven protagonista, Juan Preciado. Para desvelar sus orígenes se realiza a través de inquietantes fragmentos narrativos cargados de oralidad, en la que las barreras entre la vida y la muerte se difuminan.
Juan Rulfo en esta obra crea el objetivo de explicar la peculiar concepción temporal de los indígenas. La temporalidad que se emplea en la novela es discontinua y su estructura es fragmentaria, no continua. Presenta lo irreal que serían las almas del pueblo que hablan entre ellas y con los vivos como algo cotidiano y común. Lo mítico está siempre presente en esta novela. El pueblo de Comala es también, en cierta forma, el país de los muertos de la cultura mexicana, una representación del viaje hacia el más allá, lo cual lo hace fantasioso. Se establece una relación en la vida de los pueblos rurales de México en la época postrevolucionaria. Finalmente, otro de los elementos presentes en la obra es la relación de los vivos con los muertos, la injusticia, la pobreza y la desilusión con los temas principales para contar sus historias.